Amén. Que el Señor les bendiga, mis queridos hermanos. Le damos gracias al Señor de que podemos estar un día lunes más estudiando la palabra del Señor. Y en estos lunes, ¿cierto? Vamos a estar viendo un panorama de lo que es el Antiguo Testamento. Y el día de hoy, mis queridos hermanos, nos toca ver un panorama de lo que es el Pentateuco, ya el Pentateuco. ¿Qué es lo que queremos decir nosotros cuando hablamos del Pentateuco? Cuando nos referimos al Pentateuco, es una referencia a los 5 primeros libros de Moisés: Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, conocido también, ¿cierto?, por los hebreos como la Torá, ¿ya?, o la ley de Dios, que estos libros fueron escritos por Moisés, ¿ya? Cuando nosotros vemos, por ejemplo, un panorama, ¿cierto?, a manera de introducción, a grandes rasgos, de qué es lo que tratan estos libros, nosotros, por ejemplo, en Génesis encontramos lo que es la creación. Dios, ¿cierto?, empieza a formar un pueblo. Después el pueblo, ¿cierto?, está en cautiverio, ¿cierto?, está en esclavitud en Egipto. Dios liberta a su pueblo. Y ahí nosotros vemos toda la historia de lo que es la creación del mundo y la formación del pueblo de Israel y la misión que tenía el pueblo de Israel de ir a conquistar a la tierra de Canaán. Hasta ahí llegaría, ¿cierto?, lo que es un panorama de el Pentateuco, de los 5 primeros libros de Moisés. Después de eso, ¿cierto?, sigue una sección en el Antiguo Testamento que se conoce como los libros históricos, que comienza con Josué, ya, donde ya el pueblo de Israel empieza a tomar posesión de la tierra de Canaán o de la tierra prometida, ya. Y después de los libros históricos viene otra sección que se conoce como los libros poéticos, y después los libros de los profetas mayores y los profetas menores. Pero el día de hoy, mis queridos hermanos, ¿cierto?, vamos a enfocarnos en hablar sobre el Pentateuco, ya los 5 primeros libros. Cuando nosotros vemos la Biblia y nos preguntamos cuál es el tema principal que tiene la palabra del Señor, el tema principal de la palabra de Dios es la salvación del hombre. Cómo Dios decide salvar, redimir, ¿cierto?, en otras palabras, al hombre que Él había formado después que el hombre hubo cometido, ¿cierto?, el primer pecado, ¿ya? Así que yo le invito a abrir su Biblia, libro de Génesis, primer libro de la Biblia, en el versículo 1, dice así la palabra del Señor: En el principio creó Dios los cielos y la tierra. El libro de Génesis, ya como bien dice su nombre, Génesis significa comienzos, inicios. Y nosotros en el libro de Génesis podemos ver el comienzo y el inicio de todas las cosas. En este primer versículo nosotros, por ejemplo, vemos el inicio de la creación. Ya cuando nosotros llegamos en este mismo capítulo, ¿cierto?, en el versículo 26, 1:26, vemos de que Dios hace a la primera pareja humana, a Adán y Eva. Ahí vemos el comienzo de la humanidad. Y también nosotros encontramos, por medio de este versículo, la creación del primer matrimonio, ¿cierto?, la institución del primer matrimonio entre Adán y Eva. Y el libro de Génesis tiene esta particularidad, que es la semilla, ¿cierto?, que es los inicios de todas las grandes enseñanzas y todas las grandes doctrinas que en la Biblia nosotros encontramos. Volviendo al tema de la creación, mis hermanos queridos, cuando nosotros vemos la palabra del Señor y vemos la creación, hoy en día, ¿cierto?, han surgido muchas maneras y formas de poder interpretar lo que es la creación, ¿ya? Algunos lo interpretan de forma alegórica, otros dicen que son solamente mitos, historias de ficción, pero es importante que nosotros, ¿cierto?, podamos analizar qué es lo que dice la Biblia, ¿cierto?, sobre estas verdades que nosotros encontramos en la palabra. Y la primera verdad que nosotros podemos tener en cuenta es que el libro de Génesis no es un libro de mitos y leyendas. El libro de Génesis es una narración histórica y es confirmada. Las historias que aparecen en este libro es confirmada por el mismísimo Señor Jesucristo, ¿ya? Cuando Cristo, por ejemplo, cita el matrimonio, haciendo referencia en el libro de Génesis, cuando Dios creó al hombre y a la mujer, ¿cierto?, para que formaran una sola carne, el Señor no se refiere a la primera pareja humana como un mito o como una leyenda, sino que el Señor habla de ellos, ¿cierto?, como personajes que vivieron y existieron en la historia de la creación y fue la primera pareja creada por Dios. También el Señor Jesús
cuando habla del libro de Génesis, por ejemplo, cita a personajes como Moisés, como Jacob, como Abraham, ¿ya? Entonces el Señor Jesús, cuando hace referencia al libro de Génesis, Él nos enseña a que el libro no es un libro de mito y leyenda, sino que es un libro histórico que nos enseña cómo se fue formando, ¿cierto?, el mundo, que nos enseña cómo se fue formando la nación de Israel, ¿ya? Nosotros en el libro de Génesis encontramos la primera pareja humana, ¿cierto? Cuando Dios creó a Adán y Eva, dice la palabra del Señor que Dios formó del polvo de la tierra, ¿cierto? Creó al primer hombre y le puso por nombre Adán, ¿ya? Y después de la costilla de Adán, dice el Señor que vio que no era bueno que el hombre estuviera solo y le formó una ayuda idónea. Y esta ayuda idónea, ¿cierto?, que el Señor formó, le llamó Eva. El nombre Eva significa vida, ¿ya? Y cuando nosotros vemos esto, es interesante que nosotros podamos entender que de esta primera pareja humana, ya, de Adán y Eva, ellos son nuestros primeros padres. La Biblia en ninguna parte narra ya de que Dios creó otro mundo o que Dios creó otras personas, pero Él quiso establecer un pacto, por así decirlo, con Adán y Eva como creación exclusiva. No, la Biblia habla que de un solo linaje Dios hizo toda la vida de los hombres, de un solo linaje, de una sola sangre, venimos todos los hombres. Y esto es de esta primera pareja, ¿cierto?, que Dios formó, Adán y Eva. Con esta primera pareja se crea, ¿cierto?, lo que es la institución del matrimonio. Dios, cuando formó el matrimonio, en el plan original del Señor, era que el matrimonio fuera un matrimonio monógamo, es decir, entre un hombre y una mujer. Después del pecado que cometió Adán y Eva, ¿cierto?, nosotros vemos de que los hombres empezaron a desviarse de la voluntad del Señor y hubo un tiempo donde las personas tenían matrimonios mixtos, ¿cierto?, polígamos, donde se casaban con más de una persona, pero en el plan original, ¿cierto?, en el Génesis de Dios, en el original de Dios, el matrimonio fue entre un hombre y una mujer. Cuando Cristo vino, ¿cierto?, Él ratificó esta enseñanza y Él nos dice, ¿cierto?, de que el matrimonio debe ser entre un hombre y una mujer. Esto cierra por completo, ¿cierto?, la puerta a los matrimonios del mismo sexo, ¿cierto?, matrimonios transgénero y todas esas cosas, desviaciones que nosotros vemos que en este tiempo están surgiendo en la sociedad actual. Por medio del libro de Génesis nosotros entendemos, ¿cierto?, de que el primer matrimonio y en el plan original de Dios es entre un hombre y una mujer. Después, cuando nosotros avanzamos al capítulo 3 de Génesis, nosotros nos encontramos, ¿cierto?, de que entra el pecado en el mundo. Dios le había dado una orden a la primera pareja humana, le dijo, miren, pueden disfrutar del paraíso, pueden comer de todo árbol, ¿cierto?, que hay, disfruten, esto lo he creado para ustedes, pero solamente una cosa les voy a pedir, que no coman del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque el día que de él coman ciertamente van a morir. Y en un minuto, ¿cierto?, la mujer dice que estaba viendo el árbol, la serpiente la tentó, ella, ¿cierto?, tomó del fruto, comió, le dio también a su esposo, ¿cierto?, Adán, y los ojos de ambos fueron abiertos y así es como entró el pecado en la humanidad. Ellos se dieron cuenta que estaban desnudos, empezaron a tener sentimientos que nunca antes habían tenido, el miedo, el temor, ¿cierto?, la vergüenza, y dice que se ocultaron de Dios y Dios pregunta a Adán, ¿dónde estás? ¿Ya? Y esa es la primera pregunta, ¿cierto?, que Dios le hace al hombre después que ha pecado, ¿dónde estás? Adán, ¿cierto?, confiesa su pecado y el Señor, ¿qué es lo que hace? El Señor le pone un juicio a esta primera pareja. Le dice a Adán, vas a tener que ganarte el pan con el sudor de tu frente, y Eva, vas a dar hijos, ¿cierto?, con dolor, ¿cierto?, vas a parir con dolor. Nosotros vemos también en estos versículos, ¿cierto?, en el capítulo 3 del libro de Génesis, que se encuentra la primera promesa mesiánica, ¿ya? Cuando Dios le habla a Eva y le dice, mira, de tu simiente levantaré a uno que le pisará la cabeza a la serpiente, pero ésta le morderá el calcañar. Ahí nosotros encontramos la primera promesa mesiánica, de que de la descendencia de la mujer iba a levantarse uno que iba a derrotar a esa serpiente, ¿cierto?, que los tentó, y que la Biblia después nos revela, ¿cierto?, nos enseña de que esa serpiente era Satanás, el diablo, este ángel, este querubín que se había revelado, ¿cierto?, del plan del Señor. La primera pareja, ¿cierto?, tienen hijos, ya Adán y Eva tienen hijos, y estos primeros hijos se llaman Caín y Abel,
¿ya? Dice la Biblia de que Abel era pastor de ovejas y Caín era labrador de la tierra. Y dice la palabra de que llegó el tiempo de que ellos presentaran frutos, ¿cierto? Ofrendas delante del Señor, pero Dios miró con agrado la ofrenda de Abel y no miró con agrado la ofrenda de Caín, ya que él no había preparado bien su ofrenda. Esto provocó de que Caín, ¿cierto?, naciera en su corazón un mal sentimiento y él después se levantara contra su hermano Abel y le quitara la vida. Y ahí nosotros podemos ver en la Biblia, ¿cierto?, el primer asesinato. Dice después la palabra de Dios de que Caín, ¿cierto?, huyó, formó una ciudad, y después toda la generación de Caín era una generación que no buscaba ni alababa a Dios, sino que ellos, ¿cierto?, vivían su vida, pero sin tener a Dios en cuenta. Luego Adán y Eva tuvieron otro hijo que se llamó Set, ¿cierto?, Sem. Y después de ellos, ¿cierto?, empezaron a nacer hijos que ellos empezaron a invocar el nombre del Señor, a adorar el nombre del Señor. Una de las grandes preguntas, ¿cierto, mis queridos hermanos, que siempre las personas se hacen y dicen, bueno, ¿y de dónde sacó de dónde sacó Caín su esposa? ¿Ya? Y esta respuesta nosotros la tenemos, ¿cierto?, en Génesis capítulo 5, versículo 1. Dice así: este es el libro de las generaciones de Adán. En el día que Dios creó al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Varón y hembra los creó y los bendijo y llamó el nombre de ellos Adán en el día que fueron creados. Versículo 3. Y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza conforme a su imagen y llamó su nombre Set. Y fueron los días de Adán después que engendró a Set 800 años. Y mira acá la particularidad de este versículo. Dice, y engendró hijos e hijas. En ese tiempo nosotros debemos recordar que aún no estaba la ley del Señor para el hombre, ¿cierto? La ley vino en el tiempo de Moisés y el mandamiento de Dios, ¿cierto?, para la primera pareja era que crecieran y se multiplicaran. Entonces, en primera instancia, ¿cierto?, empezaron a crecer los hijos, ¿cierto? Empezaron a nacerle a Adán y Eva más hijos y más hijas, y en primera instancia se permitió, ¿cierto?, estas relaciones entre familiares cercanos. Después, cuando vino la ley del Señor, esto quedó totalmente prohibido, ¿cierto?, por mandato de la ley, y hoy en día, ¿cierto?, esto ya es impensable que nosotros podamos realizar o llevar a cabo, ¿ya? Entonces, volviendo al tema, Caín forma una ciudad sin Dios. Los descendientes de Set empiezan a invocar a Dios. Pero ¿qué es lo que sucede después? Dice la Biblia de que el pecado era mucho, la maldad era mucha, y Dios decidió, ¿cierto?, enviar el primer juicio. Y este juicio se conoce, ¿cierto?, como el diluvio, donde Dios escogió a un hombre que se llamaba Noé para que él predicara, ¿cierto?, mientras formaba un arca, para que pudiera ser salvo él y las personas que creyeran. Finalmente creyó solamente él con su familia y ellos fueron salvos, ¿cierto? Y vino este diluvio de agua, ¿cierto?, sobre el mundo entero, el cual, ¿cierto?, fue el primer juicio de Dios. Ellos después salen del arca y Dios le promete, ¿cierto?, de que nunca más va a destruir el mundo por medio de un diluvio, ¿ya? Y Dios establece un pacto con Noé. Después nosotros encontramos en el libro de Génesis, mis queridos hermanos, el inicio del lenguaje humano, ¿ya? Uno se preguntará, ¿y de dónde vienen tantas lenguas? ¿Cómo es que nacen tantos idiomas? Y eso nosotros lo encontramos, ¿cierto?, en el libro de Génesis, en el capítulo, ¿cierto?, en el capítulo 11, donde la Biblia nos habla de la Torre de Babel. Dice de que los hombres, ¿cierto?, después, la descendencia de Noé, empezaron a multiplicarse, y los hombres quisieron edificar una gran ciudad, ¿cierto? Una gran escultura, ¿cierto? Una gran edificio, ¿cierto?, que querían llegar hasta el cielo. Y dice de que Dios vio esto y confundió el lenguaje de los hombres, y ahí es donde nacen los idiomas, ¿cierto?, que se hablan en los diferentes países. Después nosotros en el capítulo 12 encontramos que Dios llama a Abraham. Y Dios llama a Abraham para hacer de él, ¿cierto?, una nación grande, poderosa. Y Dios lo llama, ¿cierto?, de Ur de los Caldeos, lo llama, ¿cierto?, a Abraham para formar de él, ¿cierto?, un hombre, ¿cierto?, que pudiera su descendencia establecer un pacto con el Señor. Dios llama a Abraham, deja su tierra, su parentela, y Dios le promete un hijo a Abraham. Abraham con Sara no podían tener hijos, ¿ya? Pero Dios les promete un hijo y finalmente ellos tienen un hijo, ¿cierto? Y este hijo se llama Isaac, ¿ya?
el hijo de la promesa. Entonces después nosotros encontramos en el libro de Génesis la historia de los patriarcas. Y los patriarcas, ¿cierto?, vendrían a ser Abraham, Isaac, Jacob y José, ¿ya? Estos serían los patriarcas. Después Isaac, ¿cierto?, él se casa con su esposa, ¿cierto?, con su esposa, ¿cierto?, Rebeca, ¿cierto?, tienen hijos, Jacob y Esaú. Después Jacob, ¿cierto?, se casa con sus esposas también, Raquel y Lea, y tiene Jacob 12 hijos, ¿cierto?, que son los 12 patriarcas. Y después nosotros encontramos en el libro de Génesis lo que es la historia de José. José, ¿cierto?, era un joven escogido por Dios, un joven que amaba al Señor, que hacía bien las cosas, pero dice la palabra que sus hermanos le tenían envidia, ¿cierto? Y que muchas veces José también le contaba a su papá el mal actuar de su hermano. Entonces su hermano, había esa rivalidad, ese conflicto entre familias. Los hermanos deciden venderlo, ¿cierto?, como esclavo para Egipto, y ahí el libro de Génesis nos relata la historia de José, de cómo José fue pasando por diferentes procesos hasta que finalmente llegó a ser el segundo después de Faraón. En un momento de crisis económica, los hermanos llegan a Egipto, ¿cierto? La familia de Jacob, los hijos de Jacob llegan a Egipto para buscar ayuda, y después José se da a conocer a su hermano de que él, ¿cierto?, era el que habían vendido para Egipto, y finalmente José llama a toda su familia para que vaya a vivir, ¿cierto?, a la tierra de Egipto, en tierra de Gosén, ¿cierto?, en la parte de Gosén. Y ahí es donde llega, ¿cierto?, toda la familia de Jacob, sus hijos, ¿cierto?, llegan sus esposas, llegan todos a vivir a Gosén en un grupo que era muy pequeño al principio. Y el libro de Génesis nos termina relatando de que José manda llamar a su papá y a todos sus familiares para que habiten, ¿cierto?, en la tierra de Egipto. Y eso es, ¿cierto?, a grandes rasgos lo que el libro de Génesis a nosotros nos enseña. Y ahí termina la historia, ¿cierto?, de Génesis. Pero después, cuando nosotros avanzamos, ¿cierto?, en el segundo libro, que es el libro de Éxodo, libro que significa salida, Éxodo significa salida, ¿cierto? Este libro nos narra de que había pasado un periodo más o menos como de 430 años. Había muerto toda la generación de los israelitas antiguos, se había levantado un faraón que no conocía a José ni a su familia, y él, viendo de que el pueblo de Israel era tanto y teniendo miedo de que el pueblo de Israel se pudiera rebelar, decidió esclavizarlos y ocupó a los israelitas para construir grandes ciudades de almacenaje. En ese tiempo el pueblo de Israel estaba, ¿cierto?, viviendo bajo la esclavitud en Egipto, lo estaban pasando muy mal, empezaron a clamar al Señor. En ese tiempo nace un bebé, y ese bebé se llama Moisés. Pero había un edicto, ¿cierto?, de parte de Faraón, de que todo recién nacido, todo varón recién nacido, tenía que ser muerto. Pero su mamá, ¿cierto?, Jocabet se llamaba esta mujer, la mamá de Moisés, viendo que el niño era tan hermoso, lo puso en una arquilla junto al río. El agua llevó a este bebé, ¿cierto?, hasta la hija de Faraón, la cual prohijo, ¿cierto?, es decir, lo adoptó a Moisés para que fuera parte de su familia. ¿Por qué? Porque Dios tenía un plan, ¿cierto?, con este bebé Moisés, que significa sacado de las aguas, su nombre. Moisés significa eso. Moisés creció. Dice la palabra de que le vino en su corazón después el sentir de visitar a sus hermanos. Él pensó, ¿cierto?, de que Dios lo iba a ocupar para liberar al pueblo de Israel, pero Moisés quería hacerlo con la fuerza humana. Dice de que cuando vio, ¿cierto?, a un egipcio que maltrataba a un hebreo, él, luchando por el hebreo, mató al egipcio. Esto se dio a conocer y después Moisés tuvo que huir. Huyó, ¿cierto?, Moisés a tierra de Madián, donde estuvo 40 años. Ahí conoció a su esposa, ahí Moisés se dedicó al pastoreo de ovejas y estuvo 40 años. Cuando nosotros vemos la historia de Moisés, vemos que la historia de Moisés es un proceso de 40 años siempre. Moisés a los 40 años, ¿cierto?, quiso ser libertador, pero no era el tiempo de Dios. Moisés tuvo que pastorear 40 años, ¿cierto?, en el desierto, trabajando para su suegro Jetro, y después, ¿cierto?, a los 80 años, Moisés vuelve a Egipto para poder libertar al pueblo, ¿cierto?, de Israel, de la tierra de Egipto, y después Moisés le toca peregrinar 40 años en el desierto con el pueblo de Israel.
Entonces en ese tiempo, mi hermano, los egipcios habían oprimido grandemente al pueblo de Israel. Moisés, ¿cierto?, ya había huido, estaba ahí pastoreando, pensaba de que ya Dios no tenía plan para su vida, pero un día en esos pastoreos dice la palabra de que él vio una zarza que ardía y no se consumía. Moisés, por curiosidad, fue a ver la zarza, ¿ya? Y a ver por qué ardía y no se consumía, y el ángel del Señor le habló desde la zarza. Le dijo: Moisés, quita el calzado de tus pies, porque el lugar en donde estás pisando es una tierra santa. Moisés obedece, Dios le comisiona, le da señales, le dice: mete tu mano en tu pecho, y la sacó leprosa, tira la vara y se convirtió en culebra, y le dice: ve a donde Faraón y liberta a mi pueblo Israel, porque yo he visto su aflicción, he visto lo que el pueblo sufre en manos de los egipcios. Moisés se considera completamente incompetente, mi hermano. Él dice: ¿cómo voy yo a ir a hablar con Faraón si soy una persona que soy torpe de labios, si no sé hablar bien? Finalmente Dios le dice: ¿sabes qué, Moisés? No me importan tus excusas, ve allá y tu hermano Aarón te va a ayudar en la tarea. Moisés vuelve, ¿cierto?, después de eso a la tierra de Egipto, y Dios empieza a libertar al pueblo de Israel por medio de 10 plagas, ¿cierto?, tremendas, donde la última plaga fue la muerte de los primogénitos. Antes de eso Dios le había dicho al pueblo de Israel: miren, sacrifiquen un cordero, pongan su sangre en los dinteles de las ventanas, de las puertas, porque va a pasar el ángel de la muerte y va a herir a los primogénitos. Ese cordero simbolizaba a Cristo, ¿ya? En el Antiguo Testamento es una tipología del Señor. Entonces el pueblo de Israel lo hizo, pasó el ángel de la muerte, no hirió en ninguna casa de los israelitas, pero todos los primogénitos de Egipto, ¿cierto?, habían muerto, aún el primogénito de Faraón. Faraón dice finalmente: váyanse, ¿cierto?, de la tierra de Egipto, los echa a los israelitas se van y se encuentran con el Mar Rojo. Moisés clama al Señor y le dice: Señor, ¿qué vamos a hacer ahora? Los egipcios, ¿cierto?, se arrepintieron después y fueron de nuevo a esclavizar al pueblo de Israel, y mientras iban en eso, Dios le dice a Moisés: levanta tu vara, golpea el mar, ¿cierto?, y el mar se abrió de una forma sobrenatural, un milagro tremendo. Moisés junto al pueblo de Israel logran cruzar, ¿ya?, este Mar Rojo, y llegan a la otra orilla, y los egipcios, tratando de hacer lo mismo, fueron ahogados, ¿cierto?, por el mar. Cuando el pueblo vio la gran salvación que Dios había realizado, dice la palabra de que María, ¿cierto?, con otras mujeres, María era la hermana de Moisés, se pusieron a alabar al Señor con panderos, con danzas, con alegría, viendo la gran victoria, ¿cierto?, que Dios les dio al pueblo de Israel. Dios después le dice a Moisés: Moisés, sube al monte, te voy a entregar la ley, las ordenanzas, mis mandamientos, mis estatutos, para que tú le enseñes al pueblo de Israel a que guarden mi palabra y sean un pueblo diferente a todas las demás naciones, sean un pueblo consagrado, un pueblo que me sirva, un pueblo especial para mí. Dice la palabra de que Moisés sube, ¿cierto?, a la montaña, donde está 40 días en ayuno, y en la presencia del Señor dice de que Dios escribe, ¿cierto?, en 2 tablas de piedra que Moisés había llevado con su dedo los mandamientos, los 10 mandamientos, ¿ya?, para que Moisés le pudiera entregar al pueblo. Pero en eso de que Moisés estaba en la montaña, cuando baja, ¿cierto?, cuando va bajando, escucha de que el pueblo había hecho una fiesta. ¿Y qué es lo que había sucedido? Al ver la ausencia de su líder, al ver la ausencia de Moisés, el pueblo le había dicho a Aarón: haznos dioses, porque no sabemos qué pasó con Moisés, haznos dioses que nos sacaron de Egipto. Y ellos juntaron joyas, ¿cierto?, juntaron el oro y formaron un becerro, un torito, ¿cierto?, de oro, y habían estado adorando a aquel ídolo. Moisés, al ver esto, se indignó, tomó las tablas de la ley y las rompió. Luego Dios le dice: vuelve a subir ahí al monte, y Dios vuelve a darle, ¿cierto?, los 10 mandamientos para el pueblo. En ese tiempo Dios también consagró a la tribu de Leví, ya que fueron los únicos que se mantuvieron fieles, para que ellos fueran los ministros y los sacerdotes de Dios, como un pueblo especial del Señor, ¿ya? Después Dios le habla a Moisés y le dice: mira, Moisés, levanta un tabernáculo en el pueblo, donde yo me voy a mostrar a ti, ¿cierto? Y Moisés construyó el tabernáculo. Ese tabernáculo, mi hermano, estaba dividido en 3 partes, ¿ya? Tenía el tabernáculo, el patio exterior, donde estaba un altar, ¿cierto?, donde se hacían los sacrificios. Estaba el atrio interior,
donde en el atrio interior estaban los panes de la proposición, el candelabro y el incensario, y estaba el lugar santísimo, donde estaba el arca del pacto y donde Dios, ¿cierto?, hablaba cara a cara con Moisés. Este tabernáculo, ¿cierto?, la Biblia lo describe que fue hecho de materiales preciosos, fue hecho con la ofrenda voluntaria que daba el pueblo de Israel para la construcción de este tabernáculo, y dice de que era tanta la ofrenda de que al final Moisés tuvo que decir: no sigan dando, ¿cierto? ¿Por qué? Porque ya tenemos material suficiente para poder hacer la obra. Y construyeron este tabernáculo donde Dios se glorificaba en él y donde Dios le hablaba al pueblo. Y algo particular de que dice la palabra de que la nube del Señor, cada vez que Moisés entraba a ese lugar, la nube del Señor aparecía, ¿cierto? Y Dios hablaba con Moisés cara a cara. Después de esto, ¿cierto?, del libro de Éxodo, ahí va terminando el libro de Éxodo, nosotros encontramos el libro de Levítico, ¿ya? Y la palabra Levítico viene del nombre de los levitas. Y el libro de Levíticos trata, mis queridos hermanos, con lo que son las leyes de Dios para su pueblo y para los levitas. Los levitas eran los ministros de Dios en el Antiguo Testamento, ¿ya? Los levitas eran, ¿cierto?, los descendientes de Leví, de la tribu de Leví, y dentro de los descendientes de Leví estaban los hijos de Aarón, los cuales eran los sacerdotes, ¿ya? Entonces el libro de Levíticos nos enseña a nosotros, el libro de Levíticos, ¿cierto?, nos enseña a nosotros de cómo debían los israelitas acercarse para adorar al Señor. El libro de Levítico podríamos decir que era el manual de gobierno, disciplina, el manual de adoración del pueblo de Dios en el Antiguo Testamento. Dios en el libro de Levítico, ¿cierto?, le dio ordenanzas al pueblo, cómo ellos debían ofrecer los sacrificios, los holocaustos, los distintos tipos de ofrenda que ellos debían presentar para poder adorar al Señor. Dios le habló de ofrendas de paz, de ofrendas de reconciliación, de ofrendas por el pecado. El Señor le habló, ¿cierto?, sobre cómo podían ellos mantener la pureza por medio de guardar las leyes, ¿cierto?, del Antiguo Testamento, la pureza dentro del pueblo y aún también evitar las contaminaciones, ¿cierto?, dentro del pueblo. Por ejemplo, Dios dio leyes sobre el higiene, sobre cómo tratar con personas que tuvieran alguna enfermedad como la lepra u otro tipo de enfermedades, ¿cierto? Entonces, el libro de Levíticos es el manual de adoración para Dios, ¿cierto?, de cómo debía el pueblo adorar a Dios, ya bajo los términos del Señor. El Señor, por medio del libro de Levítico, le enseñó que era necesario ministrar a Dios en pureza, en santidad. Les enseñó las leyes de santidad que lo iban a hacer al pueblo de Israel diferente a los demás pueblos. Hoy día para nosotros, ¿cierto?, el libro de Levítico vendría a ser la Biblia completa, de cómo nosotros debemos adorar y servir al Señor, ¿cierto?, bajo los términos del Señor, ¿ya? El libro de Levíticos le enseñó leyes de santidad. El libro de Levíticos le enseña las fiestas solemnes que debía celebrar el pueblo de Israel. El pueblo de Israel, mi hermano, era un pueblo bastante festivo, ya, bastante festivo. Ellos tenían muchas festividades de adoración al Señor. Bueno, eran festividades, como bien dije, de adoración a Dios, no festividades para hacer lo malo ni nada de eso, sino festividades para adorar a Dios. Por ejemplo, nosotros encontramos fiestas como la fiesta de las primicias, la fiesta de las trompetas, encontramos fiestas, ¿cierto?, como la fiesta de los tabernáculos, fiestas, ¿cierto?, como o la celebración del día de la expiación, ¿ya?, del Yom Kippur. Encontramos muchas festividades que el pueblo de Israel debía realizar para poder adorar al Señor. Y también el libro de Levítico narra, ¿cierto?, una triste historia, que es el juicio que Dios emite, ¿cierto?, contra dos hijos de Aarón, Nadab y Abiú, ¿cierto? Dice la Biblia de que Dios, cuando había consagrado a Aarón y sus hijos para que fueran sacerdotes, un día estos dos jóvenes decidieron ministrar a su manera. Decidieron ir y ofrecer fuego extraño delante del Señor, fuego que Dios no había pedido, fuego que Dios no había mandado. Entraron en la presencia del Señor sin tener el cuidado, y dice de que de la presencia de Dios salió fuego y los quemó y ellos murieron. Esto nos enseña a nosotros, mis queridos hermanos, la santidad de Dios, el temor que debemos tener de Dios cuando ministramos, el respeto por las cosas de Dios, lo sagrado que es Dios.
¿cierto? Y que las cosas no se deben hacer a la ligera, a tontas y a locas, no, sino hacer bien las cosas para poder servir al Señor. Que los ministros de Dios deben estar santificados, deben estar en pureza, deben estar bien. Dios también establece un límite en el libro de Levítico y le dice a Moisés: dile a Aarón que no entre todo el tiempo en el lugar santísimo, porque cuando entre yo me voy a manifestar. Y él para entrar allí debía estar preparado. Dice, para entrar acá debe ofrecer sacrificios, debe hacerlo en una fecha específica, debe, ¿cierto?, consagrarte y todo. Después nosotros vemos de que los sumos sacerdotes para entrar allí, ¿cierto?, debían preparar su vida o podían morir en el acto de entrar a la misma presencia del Señor. Entonces, mis queridos hermanos, el libro de Levíticos nos enseña a tener un temor y un respeto por las cosas de Dios. Cuán importante, mi hermano, es leer la Biblia, porque uno leyendo la Biblia se va dando cuenta de cómo es Dios, el carácter de Dios, de lo que nos pide Dios, de cómo debemos servir y adorar a Dios, cómo debemos acercarnos al Señor. Hoy en día hay mucha gente que es muy irrespetuosa para servir a Dios, que se refiere a Dios, ¿cierto?, como si fuera cualquier cosa o cualquier persona. No hay un respeto, no hay una santidad, no hay un temor en cuanto a ello, ¿cierto?, para con el Señor. El libro de Levíticos nos recalca esto, la santidad del Señor. Después del libro de Levíticos, mis queridos hermanos, nosotros encontramos el libro de Números. Y el libro de Números lleva su nombre porque en el libro de Números nosotros encontramos 2 censos. Lleva su nombre a raíz de esto, de los censos que nosotros encontramos, ¿cierto?, en él. El propósito, ¿cierto?, del libro de Números es mostrar lo siguiente: el peregrinaje del pueblo de Israel, ¿cierto?, en el desierto. Y mostrarnos y enseñarnos de que el pecado trae disciplina, pero la fe y la obediencia trae la bendición del Señor. Mis queridos hermanos, Dios cuando sacó al pueblo de Israel de Egipto, Dios le dijo: yo los voy a sacar para que vayan a conquistar una tierra prometida, una tierra que fluye leche y miel, una tierra de bendición. Y en este proceso, ¿cierto?, el Señor dice de que mandó a 2 espías, ya 2 espías que fueran a ver la tierra y trajeran un informe al pueblo de cómo era esa tierra. Los espías volvieron y dijeron: no, la tierra es muy buena, es espléndida la tierra, pero hay gigantes. Y esto desanimó al pueblo de Israel. Solamente 2 de los espías se mantuvieron firmes. Y estos 2 espías son Josué y Caleb, ¿ya? Los demás espías, ellos tenían miedo, tenían temor e infundieron esto en el pueblo. El pueblo quiso volverse a Egipto, se provocó un problema, una situación difícil, hablaban de apedrear a Moisés y todo el tema. Ellos clamaron simplemente al Señor y Dios empezó a tratar con el pueblo, a disciplinarlo, a poner orden. En el libro de Números, mis queridos hermanos, nosotros encontramos cómo Dios ejerce su disciplina sobre varios pecados que el pueblo iba cometiendo. Por ejemplo, en una oportunidad dice de que Aarón y María murmuraron de Moisés, de su liderazgo, ¿cierto? Y dijeron: bueno, ¿acaso Dios también no habla por medio de nosotros? Y sí, Dios también hablaba por medio de ellos, pero Dios había escogido a Moisés para que fuera el líder del pueblo de Israel. Y Dios, ¿cierto?, castiga a María con una lepra. Pero también vemos de que el pueblo no siguió avanzando hasta que María fue sanada y fue restaurada. Vemos también, ¿cierto?, de que estos 10 espías murieron de plagas gravísimas. En cambio, Josué y Caleb se le dieron grandes promesas por mantenerse fiel al Señor. Vemos también en el libro de Números, ¿cierto?, de que uno de los levitas, llamado Coré, ¿cierto?, se rebeló contra el liderazgo de Moisés y dijo: bueno, ¿acaso por Moisés nomás también Dios puede liderar, puede mandar? Y Coré, ¿cierto?, junto con otras 2 personas, se rebelaron. Y esto provocó el juicio de Dios contra ellos, donde abrió Dios la tierra y se tragó a Coré con gran parte de su familia. Algunos de los de Coré se mantuvieron fieles, porque después vemos salmos escritos por los descendientes de Coré, ¿ya? Pero gran parte de la familia de Coré pereció por la rebelión de este hombre. En el libro de Números encontramos, mi hermano, el pecado que cometió Moisés también. Moisés, a pesar de ser un hombre manso, un hombre escogido por Dios, un hombre que amaba a Dios profundamente, en un momento de ira, ¿cierto?, no entendió la situación del pueblo y desobedeció a Dios. Dios le dijo: mira, el pueblo tiene sed. ¿Y qué es lo que hizo Moisés, cierto? Fue y en vez de hablarle a la roca, a la piedra, la cual simbolizaba a Cristo, Moisés dice que tomó la vara y la golpeó la piedra, ¿cierto?, en un par de oportunidades y salieron las aguas. Y Dios, por esa rebeldía, dijo: bueno, Moisés,
Tú solamente vas a ver la tierra, pero no vas a poder entrar en ella. En el libro de Números nosotros encontramos también que Dios elige a Josué, de que él iba a ser el sucesor de Moisés, el que iba a llevar al pueblo de Israel a conquistar la tierra prometida. En el libro, cierto, de Números encontramos nosotros también que en una oportunidad se formó una guerra con los pueblos que habían allí y Moisés subió a la montaña para orar y clamar al Señor, ¿ya? Para que Dios le diera la victoria al pueblo de Israel, pero los brazos de Moisés se cansaban. Y ahí aparecen Aarón y Hur que sostenían los brazos, cierto, de su líder para que Dios pudiera dar la victoria al pueblo de Israel. El libro de Números, mis queridos hermanos, nos muestra todo el proceso que tuvo que vivir, esos 40 años, cierto, que tuvo que vivir el pueblo de Israel en el desierto, por aquella desobediencia. El pueblo podía haber llegado a la tierra prometida en 40 días, ¿cierto? Ellos estuvieron inspeccionando la tierra 40 días, en 40 días pudieron haber llegado, pero por causa de su rebeldía tuvieron que vagar 40 años en el desierto. Pero mis queridos hermanos, algo interesante es que a pesar de que el pueblo fue rebelde, a pesar de que el pueblo le falló a Dios, a pesar de que el pueblo se había equivocado muchas veces, dice la palabra que la columna de fuego no se apartaba de ellos de noche, y la nube de día nunca se apartó de ellos para darles sombra y cobijo. Esto nos muestra, mis queridos hermanos, de que cuando uno es un hijo de Dios, por más que tú te puedas haber equivocado, fallado al Señor, Dios siempre va a tener su misericordia extendida para con tu vida. Claro, Dios no se va a agradar del pecado. Claro, obviamente uno va a tener que vivir las consecuencias de sus errores, claro que sí. Pero la misericordia y el favor de Dios siempre tú lo vas a tener, ¿ya? Finalmente nosotros vemos el libro de Deuteronomio. Y Deuteronomio significa segunda ley o repetición de la ley, ¿ya? El libro de Deuteronomio lleva su nombre, ¿por qué? Porque Moisés, al estar ya anciano, próximo a partir, viendo que había una nueva generación, ¿cierto?, de israelitas que habían nacido en el desierto, él decide repetirles la ley, volver a enseñarles lo que Dios un día le había enseñado. Y cuán importante esto, mi hermano, que a cada generación nosotros le vayamos repitiendo la palabra del Señor. El pueblo estaba a punto de entrar a la tierra prometida, pero el pueblo desconocía, ¿cierto?, gran parte de su historia o gran parte de las leyes del Señor. Entonces Moisés decide repetirle la ley al pueblo para que pudieran estar preparados para ir a tomar dominio de aquella tierra. Había una nueva generación que necesitaba oír la ley del Señor. Y Moisés hace un repaso general de la historia del pueblo de Israel en el libro de Deuteronomio y un repaso de las leyes de Dios, ¿ya? Les enseña al pueblo finalmente de que si ellos eran obedientes al Señor, Dios lo iba a bendecir, nadie le iba a hacer frente, que ellos siempre iban a ser cabeza, que Dios lo iba a prosperar en todo, en lo económico, en todo. Pero si ellos decidían ser desobedientes, iban a tener que vivir las maldiciones, enfermedades, problemas, esclavitud, ¿cierto?, cautiverio y cuantas cosas. Finalmente Moisés, ¿cierto?, sube al monte Nebo, donde Dios le dijo que podía mirar la tierra prometida y ahí debía morir. Moisés subió, miró la tierra prometida, finalmente Moisés, ¿cierto?, muere y dice la palabra de Dios de que a Moisés lo enterró el Señor en un lugar secreto que solamente Él conoce. Si el pueblo de Israel hubiera sabido, ¿cierto?, dónde está la tumba de Moisés, créame que de seguro hubieran hecho un altar religioso de adoración pagana y cuantas cosas. Por lo mismo Dios, ¿cierto?, lo ocultó en un lugar secreto que solamente Él sabe. Finalmente en el libro de Deuteronomio nosotros podemos ver de que Josué asume el liderazgo para comenzar una nueva etapa, la etapa de la conquista, donde el pueblo de Israel, ¿cierto?, ahora iba a tener que cruzar el río Jordán para llegar a la tierra prometida y tomar posesión de la tierra que Dios, ¿cierto?, le había hablado. Esa tierra que fluye leche y miel, una tierra de bendición. Pero la obediencia iba a ser clave, ¿cierto?, para poder contar con el respaldo del Señor. Mis queridos hermanos, este es el panorama, ¿cierto?, de lo que es el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia. Yo sé que ha sido un panorama bastante extenso, ¿cierto?, pero también a grandes rasgos, ¿ya? Pero quédese, ¿cierto?, con los principios fundamentales, ¿ya? ¿Y cuáles podrían ser
los principios fundamentales de lo que hemos hablado en esta tarde. En primer lugar, es que Dios es tu creador. En segundo lugar, es que Dios, ¿cierto?, es un Dios santo que quiere que nosotros podamos vivir en santidad, ¿ya? Dios nos agrada del pecado. En tercer lugar, podríamos decir de que Dios escoge a sus hijos, los llama con un propósito, para que le sirvan y le conozcan. En cuarto lugar, podríamos decir, ¿cierto?, de que Dios nos deja sus mandamientos, sus leyes, para que nosotros podamos vivir conforme a la palabra de Dios y así marcar una diferencia en este mundo. Y en quinto lugar, siempre es importante, mi hermano, estar repasando la historia bíblica, los principios de la palabra, repasando las enseñanzas de Dios, para así nunca olvidarnos de la ley del Señor. Siempre se va a levantar una nueva generación que necesita volver a oír el consejo de la palabra, hasta que Cristo venga. Amén. Así que mis queridos hermanos, este es el panorama, ¿cierto?, del Pentateuco, que vamos a orar para poder entregar este estudio bíblico. Padre, te damos gracias, Dios, por este tiempo de enseñanza. Gracias, Señor, Padre, porque tú permites, Dios mío, que nos reunamos por medio de esta aplicación para aprender, Dios mío, un poquito más de tu palabra, Señor. Abre nuestra mente, entendimiento, nuestro corazón para recibir tu palabra, para poder ponerla por obra, Dios mío, Señor. Amado Dios, para poder ser hijos tuyos conforme tu palabra y tu corazón, Señor. Padre, a grandes rasgos, Dios mío, hemos podido explicar, Señor, la historia, Dios mío, de tu pueblo, Señor, de tu nación. Ayúdanos, Dios mío, a poder ser un pueblo escogido en este tiempo también, una nación santa, un sacerdocio santo, hijos tuyos, conforme tu palabra y tu corazón, Señor. Amado Dios, amado Padre, ayúdanos, Señor, a ser obedientes a lo que tú nos pides, nos demandas, Señor. Y te pedimos, Dios mío, que esa misma presencia que acompañó al pueblo de Israel durante todo su peregrinaje, nos acompañe también a nosotros durante toda nuestra vida, Señor. Te agradecemos, Dios, por tu palabra. Te agradecemos, Señor, por la historia de la palabra que nos enseñan principios y mandamientos para nuestra vida en el día de hoy. Amado Dios, te adoramos, te bendecimos, te exaltamos. A ti sea la gloria, la honra, el honor y la alabanza por los siglos de los siglos. Amén y amén. Amén, mis queridos hermanos.